Bueno, y en Las Varillas con, yo digo la escritora, periodista Alicia Beltrami, que ha venido a dar una charla, El Eternauta, de la historieta a la serie. Bueno, vos hablaste mucho de este tema en todo este tiempo, pero Las Varillas me parece que tiene como un plus, ¿no? Para venir a hablar aquí con tu gente, porque aquí están tus orígenes. Alicia, bueno, primero te saludamos y bueno, después contanos cómo fue esta experiencia de conversar sobre todo tu trabajo, porque hay que poner un poco, ¿no?, en contexto muchas cosas para transmitir una experiencia como esta. Totalmente. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias, siempre estás haciendo, nada, como haciendo memoria, trabajando por la memoria. Que a eso vinimos con esta invitación de la Comisión Municipal de la Memoria para dar una charla, aprovechando, digamos, como excusa creativa el fenómeno cultural que sucedió con la serie El Eternauta y volver a hablar de la serie, pero también de su creador, de Héctor Oesterhel, de la creación de esta historia, de este clásico del Eternauta en la década del 50, las diferentes versiones que tuvo después, cómo Héctor la fue escribiendo en otros contextos también, en el 69, en el 76, y cómo fue construyéndose con el tiempo este clásico, y además hubo muchas propuestas para poder llevarlo a la pantalla hasta que finalmente sucedió. Un poco hablamos de eso, ¿no? De la historia del Eternauta entrelazada con la historia de su creador, Héctor, y de su familia también, que sobre eso escribimos el libro con Fernanda Nicolini, que ya tiene varios años, salió en el 2016, y que habla de esta historia de la tragedia familiar que se vivió como país también, cuando desaparecieron, 30.000 desaparecidos, entre los cuales esta familia fueron 10 desaparecidos. Entonces un poco eso, hablamos de todo eso. Y para mí es una excusa hermosa también traerla acá, pero tiene algo como especial, porque es lo que salió en esta charla acá también, con los que vinieron, que es como la posibilidad, la adaptación de la serie con los temas que aborda la serie, trae a discusión cultural temas importantísimos de nuestra cultura y de nuestra historia, como Malvinas, como la solidaridad necesaria en este contexto, como la resistencia, como el nadie se salva solo, en un momento muy difícil del país y de la cultura, que está viviendo la cultura. Entonces, que se pueda hablar de eso en este momento a través de este fenómeno cultural que fue la serie, tiene un plus. Y esa adaptación también tiene ese espíritu de obra y de época que tenía Héctor cuando hizo su historieta en la década del 50. Como que hay cosas que las encontrás en las dos, ¿viste? En la serie audiovisual y en la obra la primera obra que escribió Héctor. Claro, porque la historieta en aquellos tiempos tenía esto de masividad, ¿no? De llegar a mucha gente. O sea, ¿quién no conocía El Eternauta? Bueno, estamos hablando de la década del 50, 60, pero ahora esto también era la masividad y ya a un nivel mundial, ¿no? Totalmente. Es que es lo mismo, o sea, el Eternauta cuando salió en el 57 fue un fenómeno de masas porque la historieta era un fenómeno de masas. Y fue, un boom porque fue buenísima esta historieta. Pero fue creciendo con el tiempo, como constituyéndose como el clásico que se constituyó. Y entonces, y que permitió en diferentes momentos históricos del país apropiarse de ese mensaje y resignificarse, porque eso es lo que permite un clásico, que esta obra es eso. Entonces, eso sucedió también, ¿no? Como la masividad de aquel entonces se da hoy con la masividad en la serie, que además permite que los chicos, o cualquiera, ¿no? Pero a mí me encanta pensar en la cantidad de jóvenes que ven esta serie que no tenían idea del Eternauta como historieta y que la fueron a comprar para leer. Entonces ese rulo histórico me parece hermoso. Sí, te digo, yo estuve en la Feria del Libro, hablábamos recién, y se vendían, pero de una manera como pan caliente el Eternauta. Todo el tiempo, entonces es hermoso, es
Es hermoso que se vuelva a la lectura por una serie también, que la serie es divina en sí mismo, pero son dos códigos de lectura y de visión y de consumo distintos. Bueno, y esta misma charla, vos decías, la diste acá con gente que para público en general en la sala de los fundadores de la cooperativa, bueno, y la vas a dar también para adolescentes, supongo que con algunas otras ideas. Totalmente, sí, mañana estoy re como entusiasmada con eso, porque es esto un poco lo que hablábamos recién, es que sean los jóvenes que también la vieron y que están como a ver qué pasa con ellos, ¿viste? Es una incógnita, decías vos. Sí, es una incógnita, a ver qué les gustó, qué les atrajo, y bueno, y contarles un poco de dónde viene, quién creó 70 años atrás, cuando el mundo era otro, esta obra de la cual se adapta y se genera este fenómeno que se genera hoy con la serie. Realmente, bueno, maravilloso. Te venimos siguiendo porque, bueno, vos tenés una trayectoria importante a nivel periodístico y a nivel en general de investigaciones y todo lo que has hecho. Bueno, y decimos hoy que esto que te está, me imagino que es como uno dice, bueno, estoy cosechando de algún modo algo que sembraste vos en colectivo, por supuesto, y siempre la nombras a tu compañera Fernanda Nicolini. Lo viviste como algo que quiero pensar, ¿no? Que lo viviste como algo que fue algo de cosecha para vos. Sí, en principio lo vivimos como algo, a mí me puso muy feliz que fuera un éxito y que la familia participara de la hechura de esta serie, que fuera uno de los nietos sobrevivientes, que se llama Martín Mórtola Oesterhel, con su mujer, que son los productores ejecutivos de la serie, que fueran ellos quienes lograran esto, me daba mucha felicidad, como un acto de justicia poética, ¿viste? Los nietos de Héctor... después de toda la familia aniquilada. Por eso, de todo su sufrimiento de vida, que además fueron ellos quienes pusieron la condición de que esta obra se realizara en Argentina, con actores argentinos, en idioma castellano, en la ciudad de Buenos Aires, que tuviera, digamos, en algún punto ese espíritu de obra que tuvo el Eternauta que hizo su abuelo. Entonces, eso en principio me generó como mucha emoción eso. Y desde ahí, todas las notas que te proponían, porque era inevitable, se linkeó como automáticamente la historia del Eternauta con la del creador. Entonces, sí, también nos daba como mucha emoción también transmitir, ¿viste? La necesidad de transmitir quiénes eran, del momento de la posibilidad de volver a hacer memoria. Esto claro. Siempre, como la necesidad de... Hay tanta sobreinformación todo el tiempo, por todos lados, por redes, por los medios, por las plataformas, de todo tipo de información, que aprovechar este momento para que se vuelva a hablar de Héctor, para que se vuelva a hablar de la tragedia histórica que tuvimos como país, de su tragedia familiar, pero también de la creación de Héctor, que era un genio de la literatura, de la historieta, que se pueda volver a leerlo. Bueno, siempre es necesario aprovechar esos momentos para hacer memoria. Claro, sentiste esto de la cercanía de una investigación de una vida que vos hiciste, muy fuerte. Por eso la emoción y la alegría de decir, bueno, justicia poética, dijiste vos, reconocimiento y un poco de felicidad para esta familia tan apaleada, ¿no? Sí, terrible. Sí, además también porque justicia poética por eso, porque Héctor, digamos... Hay una historia clave en el Eternauta que es la del sobreviviente, ¿no? Y la resistencia. Y Héctor fue eso también. Y además el mensaje por el que él peleó, digamos, por un mundo mejor. Y en realidad que ese fenómeno cultural sucediera en este momento tan delicado, tan complejo como país, como mundo, pero como país donde están atacando todos los rubros culturales, están siendo atacados, están destruyéndose. Entonces, que en este momento un producto cultural generado desde Argentina, con ese valor y esa simbología, fuera un boom mundial, eso me parece eso, un acto de justicia poética para alguien que lo creó con mucha pasión y que además lo desapareció.
una dictadura y un país, bueno, en un momento muy cruel. Sí, parece que a veces que quisiéramos esconder la historia debajo de la alfombra, ¿no? Y esto la pone en relieve. Claro, es que es necesario seguir hablando y discutiendo estos temas, como hablar de Malvinas con Juan Salvo como un ex combatiente de Malvinas, digamos. Es necesario, porque además somos un pueblo que necesita revalorizar lo propio y que además dar discusiones de este tipo desde la cultura, que nosotros siempre damos discusiones culturales, somos como... somos intensos en ese sentido, en el buen sentido de esa intensidad. Entonces ahí suceden un montón de discusiones que son necesarias, que deberían estar acompañadas de políticas, pero si no las están, bueno, que se empiecen a cocinar desde ahí, ¿no? Esa resistencia. Un poco lo que decía hoy también en la charla, es muy impresionante en Buenos Aires, que donde se está generando este caldo de cultivo que no sabemos hacia dónde va a terminar, explotar, la gente en la calle sin comida y manifestaciones todo el tiempo del CONICET, de la educación, de lugares de salud, de todos lados, y están caracterizados como el Eternauta. Entonces, eso es un fenómeno cultural político. Desde ese lugar, apropiarse de esos símbolos para dar pelea de resistencia en este momento cruel, también me parece un gol. Eso, simbólico, ¿no? Después tiene que haber políticas que acompañen, pero al menos hacer la resistencia de ese lugar tiene un gran valor. Tiene un gran valor, exactamente. Bueno, Alicia, ya vamos terminando. Nunca nos cansamos de hablar con vos, pero bueno, tenemos que tener un cierre. Bueno, aparte de responder entrevistas a lo loco, ¿qué estás haciendo en este momento? Ahora estoy haciendo de todo. Es necesario hacer de todo para sobrevivir. Pues estamos dictando talleres de escritura biográfica, cómo contar una vida. Estuve trabajando en una producción periodística de una serie que se llama Cantoras, que es sobre cantoras de la provincia de Buenos Aires. Habías hecho una historia de cantoras a nivel latinoamericano. Sí, pero ahora es sobre provincia de Buenos Aires y estamos intentando hacer también como la producción periodística de unas especies de podcast y de streaming también con actores de la cultura en este momento. Y bueno, ¿está el streaming al aire? No. No. ¿Estás preparando? Sí. ¿Dando clases? Dando clases, haciendo seguimientos de proyectos individuales de escritura, se llama Clínica de Obra. Y bueno, eso. Como un montón de cosas. Sí, un montón de cosas para llegar a fin de mes. La típica. Bueno, Alicia, muchas gracias. A vos.